Bienvenidos a mi canal. Aquí, como saben, amamos hablar de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, el corazón, las relaciones y, por supuesto, las novelas turcas que tanto nos encantan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Uf. Una pareja que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella, pero cuyo final nos dejó a muchos con un sabor agridulce. Y como si eso no fuera suficiente, vamos a hablar sobre ese reemplazo, que ha estado circulando por las redes y que ha generado tanta controversia. Así que prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal. Sí, tú. No te quedes fuera de esta comunidad de chismosos apasionados. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjame un like si te gusta el contenido. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¡Ay, qué pareja! Desde el primer momento en que los vimos juntos en Senkalkam, o Love is in the air, como la conocemos por acá, la química era innegable. Esa mirada, esa sonrisa. Era amor en estado puro. Y no solo en la pantalla, porque pronto se confirmó lo que muchos sospechábamos: el amor había traspasado las cámaras. La relación de Kerem y Hande fue un cuento de hadas moderno. Viajes, fotos adorables en redes sociales, mensajes llenos de amor. Nos hacían creer que el felices para siempre era posible. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial, y no era para menos. Eran jóvenes, guapos, talentosos y parecían estar completamente enamorados. Cada aparición pública era un evento, cada posteo en Instagram desataba una tormenta de likes y comentarios. No cabía duda, Anker, como cariñosamente los bautizaron sus fans, eran la pareja del momento. Pero como en muchas historias de amor, el final feliz no duró para siempre. De repente los rumores de ruptura comenzaron a circular. Al principio muchos pensamos que era una simple estrategia de marketing, quizás para generar aún más expectativa sobre la serie. Después de todo, ¿quién no ama una buena dosis de drama? Pero lamentablemente la noticia se confirmó. Kerem y Hande habían terminado su relación. ¿Qué pasó? Bueno, aquí es donde la cosa se pone turbia. Oficialmente nunca se dieron detalles sobre las razones de la ruptura. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado grande. Imaginen ser constantemente seguidos por paparazzi, analizados hasta el más mínimo detalle y con millones de ojos juzgando cada paso que dan. Eso puede ser abrumador para cualquiera, y más para una pareja joven que intenta construir una relación sólida. Otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces, la química en la pantalla no se traduce necesariamente en compatibilidad en la vida real. Puede que hayan tenido diferentes prioridades, diferentes visiones del futuro, o simplemente se hayan dado cuenta de que no estaban en la misma sintonía. Y por supuesto, no faltaron los rumores de terceras personas involucradas. Historias de infidelidades, de celos, de malentendidos que, como siempre, alimentaron el morbo de la prensa rosa. La verdad es que solo ellos saben qué sucedió realmente. La realidad de una relación es compleja y multifacética, y rara vez es tan simple como la vemos desde afuera. La ruptura, obviamente, fue un golpe duro para los fans. Muchos no podían creer que su pareja favorita ya no existiera. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Los hashtags #AnkerForever y #AnkerIsrael se convirtieron en un lamento colectivo. Se crearon grupos de apoyo, peticiones para que volvieran y teorías conspirativas para explicar la separación. El drama fue real. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol, y tanto Kerem como Hande siguieron adelante con sus vidas. Y aquí es donde entramos en el tema del reemplazo. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. En el caso de Hande, los rumores más fuertes la relacionaron con el también actor Kaan Yıldırım. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, cenando en restaurantes, paseando por las calles de Estambul y hasta disfrutando de unas vacaciones en el extranjero. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, siempre se mostraron sonrientes y cómplices, lo que alimentó aún más las especulaciones. Muchos lo daban por hecho. Los paparazzi hicieron su agosto publicando fotos robadas y vídeos borrosos que intentaban capturar un beso o un abrazo.
La prensa turca, como siempre, no se quedó atrás, publicando artículos con titulares sensacionalistas y análisis exhaustivos de su lenguaje corporal. Y aquí es donde la polémica explotó. Muchos fans de Kerem y Hande no podían aceptar que Hande hubiera reemplazado a Kerem tan rápido. Se desató una ola de críticas y comparaciones entre Kerem y Kaan. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con usuarios defendiendo a uno y atacando al otro. Muchos decían que Kaan no estaba a la altura de Kerem, que no tenían la misma química con Hande, y que simplemente no podían superar la relación anterior. Lo acusaban de ser un don nadie, de estar aprovechándose de la fama de Hande y de no tener el mismo carisma que Kerem. Pobre Kaan. Se convirtió en el blanco de todas las iras. Pero, esperen. Antes de seguir juzgando, quiero que reflexionemos un poco. ¿Realmente podemos hablar de reemplazo cuando se trata de relaciones amorosas? ¿Acaso las personas somos objetos que se pueden reemplazar por otros? Claro que no. Cada persona es única e irrepetible y cada relación es diferente. El amor no es un juego de suma cero, donde si alguien está con otra persona significa que está reemplazando a la anterior. Es mucho más complejo que eso. Hande, al igual que Kerem, tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar el amor donde lo considere conveniente. Si encontró felicidad con Kaan, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Es cierto que la relación con Kerem fue especial y que nos encantaba verlos juntos, pero eso no significa que Hande deba quedarse soltera para siempre esperando a que Kerem regrese. Eso sería absurdo e injusto. Cada persona tiene su propio camino y tiene derecho a seguirlo sin tener que dar explicaciones a nadie. Además, hay que tener en cuenta que no sabemos qué pasó realmente entre Kerem y Hande. Tal vez la ruptura fue amistosa y ambos decidieron seguir caminos diferentes. O tal vez hubo problemas irreconciliables que hicieron imposible la reconciliación. En cualquier caso, no tenemos derecho a opinar sobre sus decisiones personales. Nadie sabe lo que pasa a puerta cerrada en una relación. Y aunque nos sintamos con derecho a opinar porque los vimos juntos en una serie o en redes sociales, eso no nos da derecho a juzgar sus vidas personales. Ahora bien, ¿qué dijo Kerem sobre todo esto? Aquí es donde la información se vuelve un poco más difusa. Kerem, como buen caballero, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre la relación de Hande con Kaan, ni ha entrado en polémicas públicas. Se ha mantenido al margen de todo el drama, enfocándose en su trabajo y en su vida personal. Sin embargo, en algunas entrevistas se le ha preguntado indirectamente sobre el tema, y sus respuestas siempre han sido muy diplomáticas. Kerem ha expresado su respeto por Hande y le ha deseado lo mejor en su vida personal y profesional. Ha dejado claro que no guarda ningún rencor y que valora mucho el tiempo que compartieron juntos. Sus palabras siempre han sido medidas y respetuosas, demostrando una gran madurez emocional. Algunos interpretan estas declaraciones como una señal de madurez y respeto, mientras que otros ven en ellas una forma de evitar la controversia. Lo cierto es que Kerem ha sabido manejar la situación con elegancia y profesionalismo, sin alimentar los rumores ni echar leña al fuego. Ha demostrado ser un hombre inteligente y consciente de su imagen pública. Pero más allá de lo que digan los rumores o las especulaciones, lo importante es recordar que tanto Kerem como Hande son personas reales con sentimientos reales. Han pasado por una ruptura dolorosa y han seguido adelante con sus vidas. Merecen respeto y comprensión, y no ser juzgados por nuestras expectativas o fantasías. No son personajes de una serie, son seres humanos que sienten, sufren y aman como cualquier otra persona. La historia de Kerem y Hande es una prueba de que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden llegar a su fin. Y aunque nos duela, debemos aceptar que las personas tienen derecho a ser felices, incluso si eso significa seguir caminos diferentes. Es difícil aceptar que el felices para siempre no siempre es posible, pero es importante recordar que la vida sigue y que siempre hay nuevas oportunidades para amar y ser amado. Así que, mis queridos chismosos, dejemos de lado las comparaciones y los juicios, y enfoquémonos en apoyar a Kerem y Hande en sus proyectos individuales. Sigamos disfrutando de su talento y deseándoles lo mejor en el amor y en la vida. Que cada uno encuentre la felicidad a su manera. Además, recordemos que la vida de los famosos es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Detrás de las sonrisas y los looks perfectos, hay personas con problemas, inseguridades y desafíos como los tenemos todos.
Es importante recordar que son seres humanos y tratarlos con respeto y empatía. Y hablando de proyectos, tanto Kerem como Hande han seguido trabajando arduamente en sus carreras después de la ruptura. Kerem ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su versatilidad como actor. Hande ha seguido cosechando éxitos en la televisión y también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en una influencer muy popular. Ambos han demostrado que son profesionales talentosos y dedicados, capaces de superar los obstáculos y seguir adelante con sus vidas. Así que en lugar de enfocarnos en el drama y en el chisme, deberíamos celebrar sus logros y apoyarlos en sus proyectos futuros. Dejemos que sean felices a su manera y dejemos de lado las expectativas y las fantasías. Y ahora, para concluir este vídeo lleno de chisme jugoso, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Hablamos sobre la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, ese romance que nos enamoró a todos pero que lamentablemente llegó a su fin. Exploramos los rumores del reemplazo de Hande con KANYLDRM y reflexionamos sobre la validez de este término en las relaciones amorosas. Y por supuesto analizamos las declaraciones de Kerem sobre el tema, destacando su respeto y diplomacia. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y opiniones sobre estos temas que tanto nos apasionan. Gracias por acompañarme hasta el final. Y ahora sí, llegó el momento de interactuar. Quiero saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande reemplazó a Kerem? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Qué les parece KANYLDRM? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. No se corten. Quiero saber todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se unan a esta comunidad de chismosos apasionados. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenla al máximo. Besitos.